Nadie sabía mucho de él. No provenía de una familia famosa, ni tenía un pasado impresionante. Era solo Semaías, un nombre entre muchos, en un momento en que el pueblo de Judá estaba perdido, tratando de averiguar qué hacer ahora que el rey Salomón había muerto. El trono pasó a su hijo Roboam, pero la corona parecía más pesada de lo que podía llevar. La gente estaba dividida, desconfiada. Y el ambiente era de tensión en el aire. Fue en este escenario inestable donde apareció Semaías. No como un guerrero, ni como un consejero de palacio, sino como alguien que llevaba algo diferente. No llegó con títulos, sino con una palabra. No trajo ejércitos, sino una voz que silenciaba las batallas incluso antes de que comenzaran. Nadie lo conocía, pero el cielo ya había sellado su misión. Y cuando hablaba, hasta los reyes se detenían a escuchar. ¿Qué hay detrás de este silencio que resonó más fuerte que los tambores de guerra? En este video, descubrirás cómo Dios usó a un profeta invisible para evitar una tragedia nacional. Como una obediencia estratégica, viniendo de un hombre sin foco, cambió por completo el destino de un pueblo. Prepárate para comprender el impacto eterno de una palabra en el momento adecuado, y por qué su simplicidad puede ser la clave que falta para prevenir guerras invisibles en tu propia vida. Te darás cuenta de que a veces los grandes milagros no hacen ruido. Y que los elegidos por Dios no siempre tienen la apariencia de héroes, sino que tienen un legado espiritual que el cielo nunca olvida. ¿Tienes curiosidad? Así que siéntate, respira hondo y deja que esta historia se hunda profundamente en tu espíritu. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras conmovedoras historias bíblicas. Si esta palabra toca tu corazón, deja tu amén en los comentarios y compártelo con alguien que necesite orientación hoy. Semaías no provenía de un linaje sacerdotal conocido. No hay una genealogía famosa adjunta a su nombre. Aparece en las escrituras casi como un susurro, sin aplausos, sin reflectores, sin ceremonias de coronación espirituales. Pero en el reino de Dios, el anonimato no impide la elección. El Señor siempre ha tenido la costumbre de levantar voces ocultas para los momentos estratégicos. Y eso es exactamente lo que hizo con Semaías. Mientras muchos buscaban prestigio, influencia o posiciones en el templo, Semaías buscó el discernimiento divino. No sabemos exactamente dónde nació, ni cuándo comenzó su ministerio, pero eso no importa cuando la unción habla más fuerte que el plan de estudios. Su perfil discreto escondía un peso de gloria que solo el cielo reconocía. Era el tipo de hombre que prefería el silencio profético al aplauso humano. Era el retrato de una poderosa sencillez. Un cronista de Dios que no necesitaba ser visto para ser eficaz. Mientras otros buscaban prominencia, él cultivó la obediencia. Su vida nos recuerda que el cielo no elige como los hombres eligen. A Dios no le impresionan los títulos, sino la buena voluntad. No busca un escenario, busca un altar secreto. En tiempos de crisis, cuando los grandes estaban callados o corrompidos, Dios llamó a un hombre poco conocido para llevar a cabo una gran misión. Semaías sería la respuesta celestial a un Judá dividido, herido y sin rumbo. No como una solución política, sino como una intervención espiritual. La elección de Dios reveló más sobre el corazón divino que sobre el currículo humano. Este comienzo aparentemente pequeño conlleva una poderosa lección: el anonimato nunca limita el propósito. Lo que muchos ignoran, lo registra el cielo. Y lo que parece invisible para el ojo natural puede tener un impacto eterno en el backstage de la historia. El llamado de Semaías es un recordatorio de que lo importante no es ser notado por los hombres, sino ser activado por Dios. Prepárense, porque este profeta invisible está a punto de convertirse en el instrumento que silenciará una guerra y redefinirá el destino de una nación. Y todo comienza con una simple verdad: Dios todavía levanta a personas improbables para misiones imposibles. La muerte de Salomón no fue solo el final de un reinado, fue el comienzo de una profunda sacudida de toda la estructura de Judá. El pueblo que una vez había disfrutado de paz y sabiduría ahora se encontraba en medio de la incertidumbre. Roboam, su hijo, subió al trono con el peso de la responsabilidad, pero no con la madurez de su padre. La gente estaba inquieta, dividida entre la nostalgia del pasado y el miedo a lo que estaba por venir.
Sin la sabiduría que había marcado a Salomón, Roboam optó por escuchar los consejos equivocados. En lugar de aliviar el yugo del pueblo, decidió hacerlo aún más pesado. El corazón de Judá estaba roto. Las tribus comenzaron a distanciarse, los murmullos aumentaron y el caos político se convirtió rápidamente en una crisis espiritual. Era como si los cimientos de la nación se resquebrajaran bajo los pies de todos. Y en este ambiente de confusión y tensión, la presencia de Dios parecía lejana. La nube de gloria ya no se cernía sobre los palacios. El pueblo ayunaba menos y guerreaba más. Los líderes buscaron estrategias, pero faltaba el discernimiento divino. La guerra civil estaba a punto de estallar como un volcán dormido, alimentado por el orgullo y la falta de rumbo. Fue en este contexto que el cielo decidió intervenir. Cuando los hombres ya no podían negociar la paz, Dios preparó su respuesta, no un ejército, no un decreto, sino una voz. La voz de un hombre oculto. Un profeta de apariencia ordinaria, pero con autoridad celestial. Había llegado el momento de que Semaías se pusiera de pie con la palabra correcta en el momento adecuado. Dios no necesitaba un general, necesitaba uno obediente. El plan de Dios no era conquistar por la fuerza, sino por obediencia estratégica. Y cuando todo parecía a punto de desmoronarse, el cielo ya había preparado la clave para evitar la tragedia. La guerra aún no había comenzado, pero los ángeles ya estaban en movimiento para evitar lo peor. La crisis del reino reveló algo más que la inestabilidad política, fue el reflejo de una distancia espiritual. Y antes de cualquier solución humana, Dios restauraría algo mucho más importante, la sensibilidad para escuchar su voz. El caos sería el escenario. Pero la gloria, una vez más, llegaría a través de lo improbable. El escenario era tenso. Roboam ya había reunido 180,000 guerreros, un ejército preparado para marchar contra sus propios hermanos. La sangre estaba a punto de correr en nombre de la autoridad, pero el cielo aún no había dado su última palabra. Cuando los tambores de guerra comenzaron a resonar, Dios levantó a Semaías con una misión clara, detener el conflicto antes de que comenzara. Semaías no tenía armas, ni título militar. Todo lo que llevaba era una palabra, pero una palabra que venía directamente del trono celestial. Así dice el Señor, no subas a la guerra contra tus hermanos. Fue directo, sin rodeos. Un mandato divino que enfrentaba el orgullo de un rey y el instinto guerrero de una nación herida. El momento era crítico. La guerra ya estaba decidida hasta que la voz de Dios interrumpió el curso natural de la tragedia. Imagínese la escena, un hombre común, sin posición noble, de pie frente a un rey armado y generales listos para matar. En cualquier otro momento, sería ignorado. Pero había algo en la voz de Shemaya que llevaba el peso de la eternidad. No fue solo una advertencia, fue una intervención celestial. Y contra viento y marea, Roboam escuchó. Lo que parecía imposible sucedió. El ejército se retiró. Las espadas volvieron a sus vainas. El polvo del campo de batalla se asentó sin derramar una gota de sangre. Por primera vez en mucho tiempo, un acto de obediencia salvó el destino de Judá. Una guerra civil fue silenciada con una simple palabra en el momento adecuado. Y el que ahora parecía invisible fue la boca de Dios en un momento decisivo. La paz que vino después de este acto no fue solo la ausencia de conflicto, fue la confirmación de que cuando Dios habla, incluso los reyes se inclinan. Semaías no obtuvo fama ni recompensas, pero su fidelidad evitó una tragedia nacional. Fue un instrumento profético utilizado para preservar el plan divino. Y todo esto porque decidió obedecer, incluso sin ser reconocido. Esta misión nos recuerda que no hay obediencia pequeña cuando proviene de un corazón sensible a la voz de Dios. Una palabra puede cambiarlo todo. Una actitud de rendición puede reescribir los destinos. Y a veces la guerra más grande que ganamos es la que nunca sucede, porque escuchamos antes de actuar. La paz había sido restaurada. La gente regresó a casa, aliviada. El conflicto se evitó y el reino volvió a respirar. Parecía que todo volvería a su cauce. Pero el corazón humano es un terreno delicado, y el orgullo, cuando no se vigila, crece silenciosamente después de las victorias.
Roboam, una vez quebrantado y obediente, comenzó a olvidar la fuente de la liberación. Con el paso del tiempo, el recuerdo de la voz profética pasó a un segundo plano. Los consejos de los hombres resonaron de nuevo más fuerte que la dirección de Dios. La poderosa simplicidad de una palabra en el momento adecuado ha sido reemplazada por las estrategias políticas y la búsqueda del poder. La liberación celestial se convirtió en un recuerdo lejano. Y el mismo rey que se había inclinado, ahora comenzó a exaltarse a sí mismo. El orgullo después de la victoria es más peligroso que la guerra misma. Porque socava la dependencia de Dios y abre puertas silenciosas a la ruina. Roboam comenzó a fortificar ciudades, a acumular riquezas, a aumentar ejércitos, pero no fortaleció el altar. Olvidó que fue la obediencia lo que salvó al reino, no su fuerza. Y cuando la gloria de Dios es cambiada por la gloria humana, el juicio comienza a acercarse. Semaías, el profeta, observa en silencio. Ya había cumplido su misión inicial, pero su sensibilidad espiritual seguía activa. Podía ver las señales, la gente ya no buscaba como antes, el altar se estaba enfriando, los líderes estaban ocupados con la apariencia más que con la esencia. Judá se estaba alejando de nuevo, y la guerra que se había evitado desde afuera comenzó a formarse desde adentro. La palabra de Dios siempre advierte, la soberbia precede a la destrucción. E incluso después de una intervención celestial, el corazón del rey vaciló. El pueblo siguió su ejemplo. La obediencia que había protegido al reino estaba siendo reemplazada por una confianza en sí mismo que tarde o temprano tendría consecuencias. Y el cielo, una vez más, estaba a punto de actuar. La mayor prueba de fidelidad no está en el valle, sino en el trono. El desafío no es solo clamar por liberación, sino permanecer dependiente después de que pase la tormenta. Roboam, sin darse cuenta, estaba abriendo las puertas a un nuevo ciclo. Y esta vez, el juicio vendría de fuera. Pero el cielo todavía tenía un cronista, el profeta que sabía cuándo hablar y cuándo simplemente observar. Mientras Judá se distraía con reformas, construcciones y alianzas humanas, un enemigo silencioso se acercaba. Al otro lado del desierto, en el corazón de Egipto, el faraón Sisac preparaba su ejército. Fue más que una campaña militar, fue un movimiento espiritual autorizado por el cielo. Cuando el pueblo de Dios olvida el pacto, el Señor permite que el enemigo se presente como una advertencia. Y Judá estaba a punto de sentir el peso de ese despertar. Sisac llegó con fuerza. Miles de carros, jinetes y tropas llegaron como una avalancha. Las ciudades fueron fácilmente tomadas, las fortalezas cayeron, y en poco tiempo Jerusalén fue rodeada. No había ningún plan que pudiera contener ese avance. Era como si todas las estructuras humanas hubieran sido vaciadas. La soberanía divina permitió que el orgullo de Roboam fuera confrontado directamente y sin oposición. El dolor de la invasión fue más que físico, fue espiritual. Era como si Dios estuviera diciendo, me has dejado, así que te dejo ver lo que sucede sin mi cobertura. Era un juicio, pero con un propósito. El asedio egipcio fue una sirena espiritual que llamaba al pueblo a un arrepentimiento sincero. Las paredes no resistían. Los consejos fracasaron. Y todo lo que parecía estable se convirtió en polvo ante los ojos de Judá. En ese momento, toda la falsa seguridad se derrumbó. El rey, que una vez se había sentido invencible, ahora se encontraba impotente frente al enemigo. Jerusalén tembló, pero no fue solo por el ejército egipcio, sino por la ausencia perceptible de la presencia de Dios. Fue entonces cuando regresó el recuerdo de Semaías. Cuando todo se derrumba, los que tienen discernimiento vuelven a buscar la voz que viene de lo alto. El cielo permitió el ataque, pero no por venganza, sino por corrección. Dios es juez, pero también es padre. Y a menudo, prefiere permitir el dolor temporal para evitar la perdición eterna. Egipto era el instrumento, pero el objetivo era el corazón del rey. La cuestión no era si Roboam ganaría la guerra, sino si volvería a escuchar. La crisis tenía un propósito, quebrantar el orgullo y restaurar el pacto. Y en medio del humo de la guerra, Dios ya estaba preparando otro mensaje. La boca profética que antes había evitado la sangre ahora se usaría para interpretar el juicio. Semaías volvería a hablar.
Y esta vez, sus palabras serían tan afiladas como espadas, no para condenar, sino para despertar. El panorama era desolador. Jerusalén, sitiada, sangraba por dentro. El rey estaba sin rumbo y la gente estaba desesperada. Fue en este ambiente de colapso que Dios volvió a hablar. Y, como antes, escogió a Semaías para que fuera el mensajero. Pero esta vez, el mensaje no vino a detener algo, sino a exponer la raíz del problema. La palabra era dura pero necesaria: has abandonado al Señor, y Él te ha entregado en manos de Sisac. Aquel pesado silencio que se cernía sobre el palacio fue roto por la voz profética. Semaías no perdonó a nadie. La verdad cayó como un trueno en medio del templo: el juicio no era sobre Egipto, era sobre la infidelidad de Judá. Habían cambiado la presencia por la apariencia, la adoración por el orgullo, y ahora cosechaban lo que habían sembrado. Era el tipo de palabra que nadie quiere escuchar, pero que todos deben enfrentar. Roboam, esta vez, no se endureció. Cuando la profecía fue revelada, el espíritu comenzó a desmoronarse. El rey recobró el sentido. Junto con los líderes, se humilló a sí mismo. El Señor es justo, declararon. Y esas 4 palabras allanaron el camino para algo poderoso: el arrepentimiento sincero. No era teatro religioso. Era un reconocimiento genuino de que se habían alejado del Señor. Fue en ese momento cuando el tribunal comenzó a ser redirigido. La misión de Semaías era pesada. Llevar una palabra de juicio requiere valor, pero transmitir esperanza después del arrepentimiento requiere aún más discernimiento. No solo fue un profeta de la calamidad, sino un cronista del nuevo comienzo. Y allí, en medio del caos, fue testigo de lo imposible: un rey roto, un pueblo de rodillas y el cielo respondiendo con misericordia. Dios vigilaba el corazón, no la apariencia de humillación. Y cuando vio que había verdad en el arrepentimiento, mandó a Semaías que hablara de nuevo: porque se han humillado, no los destruiré del todo. Era como si el cielo dijera: he visto, y todavía hay esperanza. La gracia comenzó a hacer espacio en medio del juicio. El perdón brotó donde antes solo había vergüenza. Ese segundo mensaje fue como un rayo de luz en la madrugada. Demostró que el arrepentimiento nunca llega demasiado tarde, y que Dios todavía se mueve a través de los corazones rotos. Semaías una vez más se convirtió en un puente entre el cielo y la tierra. Y el pueblo entendió que la voz profética no viene a condenar, sino a restaurar. La ciudad seguía rodeada. Las paredes permanecían agrietadas y los tesoros del templo vulnerables. Pero algo invisible ya había cambiado. El juicio todavía pendía sobre Judá, pero ahora mezclado con misericordia. Dios decidió no destruirlo por completo, porque encontró algo que siempre busca: un corazón roto. El arrepentimiento sincero de Roboam abrió una nueva ruta espiritual, la ruta de la preservación, incluso en medio de la disciplina. Dios no ha eliminado todas las consecuencias. Jerusalén seguiría siendo invadida. Los tesoros de la casa de Jehová serían tomados, y la gloria exterior de Judá sería empañada ante las naciones. Pero se evitó lo peor. La ciudad no fue incendiada. El pueblo no fue exterminado. El trono permaneció en pie. Porque aunque vino el juicio, la misericordia fue lo primero. El Señor siempre prefiere restaurar en lugar de castigar, y Judá experimentó esto de una manera dolorosa pero redentora. Esa invasión se convirtió en un punto de inflexión. No solo políticamente, sino espiritualmente. Los líderes comenzaron a temer de nuevo. La gente vio con sus propios ojos lo que sucede cuando se descuida la presencia. Y Semaías se convirtió en un testigo viviente de este giro. No solo entregó la palabra, sino que vio la intervención celestial en tiempo real. Era como ver una tormenta que de repente cambia de rumbo debido a un grito real. Esta fase de la historia es un recordatorio eterno de que Dios siempre está dispuesto a darte otra oportunidad. Incluso cuando la disciplina es severa, todavía hay lugar para la gracia. La misericordia de Dios no ignora el error, sino que reorienta el destino cuando encuentra humildad. Y ese día Jerusalén fue salvada, no por la fuerza, sino por el arrepentimiento. No con espadas, sino con lágrimas. El trono de Roboam no volvió a brillar como lo hizo en los días de Salomón.
La gloria política no ha sido completamente restaurada. Pero se rescató algo mucho más importante, el pacto con Dios. Semaías, una vez más en silencio, comprendió que el objetivo se había cumplido. La tragedia fue contenida. La raíz de la rebelión quedó al descubierto. Y, sobre todo, el Señor fue reconocido como justo. Al final, la gente descubrió que la misericordia no es la ausencia de dolor, es la presencia de un propósito. Y que incluso cuando todo parece perdido, si todavía hay un hilo de ruptura, Dios puede escribir un nuevo capítulo. Esto es lo que sucedió en Judá. Y eso es lo que el ministerio silencioso de Shemaya ayudó a construir. La mayoría de los profetas hablaron y desaparecieron. Pero Semaías hizo algo diferente, escribió. Después de entregar mensajes que cambiaron el curso de una nación, asumió otro papel, el de cronista de Dios. Comenzó a registrar, con precisión y sensibilidad, los acontecimientos que marcaron a Judá. Lo que parecía una simple documentación era, en realidad, la construcción de un legado espiritual. Sabía que las palabras proféticas pueden cambiar el presente, pero los recuerdos bien guardados dan forma al futuro. Mientras los ojos humanos buscaban grandes obras y milagros visibles, Semaías construyó algo silencioso, pero eterno, un puente entre generaciones. Sus escritos preservaron no solo los hechos históricos, sino también los sentimientos, los errores y las liberaciones del pueblo de Dios. Se convirtió en el guardián de lo que no podía ser olvidado. La fidelidad de Dios. Fragilidad humana. La justicia del cielo. Y el valor de la obediencia. Semaías era más que un mensajero. Era un hombre que comprendía la época en la que vivía. Tenía discernimiento divino no solo para oír, sino también para interpretar. Comprendió que cada línea escrita tenía un peso profético, una semilla sembrada en papel para germinar en las mentes de las próximas generaciones. Y aún sin el prestigio de Isaías o Jeremías, su pluma fue guiada por el mismo Espíritu. No hay informes de milagros espectaculares en su historia. Pero hay algo quizás aún más poderoso, la fiel constancia de alguien que eligió obedecer incluso sin reconocimiento. Semaías comprendió que su misión no era ser famoso, sino ser fiel. Escribió como quien reza. Registró como quien intercede. Y cada una de sus palabras tenía el tono de alguien que ya había oído el cielo de cerca. Este papel de cronista es una vocación invisible pero necesaria. Sin ella, la próxima generación olvidaría las liberaciones que Dios ha logrado. Sin ella, los errores podrían repetirse y el juicio sería una sorpresa. Pero Semaías escribió. Y por eso, hoy podemos contar su historia. Hoy podemos aprender de su silencio y de su pluma. Con su autoridad sin escenario y su influencia sin vanidad. Nos recuerda que a veces la voz más importante no es la que grita, sino la que registra. Que hay un valor eterno en escribir para que los demás no se pierdan. Y que la pluma de un siervo fiel puede marcar el porvenir de un pueblo más que el cetro de un rey. Semaías era la voz y la memoria. El profeta y el escriba. El hombre que no solo silenció una guerra, sino que también enseñó a una nación a nunca olvidar. Semaías nunca fue aclamado a las puertas de la ciudad. No hay informes de multitudes que se inclinaran al pasar. No se erigió ningún monumento en su honor, y tal vez pocas personas en ese momento entendieron el peso de su misión. Pero en el cielo, su nombre fue grabado con tinta eterna. Porque hay impactos que no se miden con aplausos, se miden con frutos. Y los frutos de Semaías todavía hablan, siglos después de su partida. No realizó milagros públicos. No se enfrentó a reyes como Elías, ni tuvo visiones como Daniel. Pero su obediencia estratégica en el momento oportuno impidió la destrucción de un pueblo. Y esta es una de las mayores expresiones de autoridad profética, detener las tragedias invisibles antes de que se conviertan en realidad. Semaías era como una raíz oculta que sostenía el árbol, aunque no se viera en la superficie. La grandeza de su vocación residía precisamente en su sencillez. No buscaba un escenario, sino un propósito. No ansiaba el protagonismo, sino la fidelidad. Y esa postura lo puso exactamente donde Dios lo necesitaba, en medio de la tensión entre el trono y el pueblo, entre el cielo y la tierra.
Un canal. Un puente. Un muro espiritual silencioso pero firme. Es posible que muchos de su generación hayan subestimado su papel. Pero el impacto eterno nunca depende de una aprobación momentánea. Lo que Semaías soltó con su boca, y luego lo registró con su pluma, se convirtió en un fundamento espiritual. Su legado no fue de oro, sino de memoria viva. Un testimonio de que Dios usa lo que es despreciado para confundir a aquellos que piensan que son grandes. El mundo está buscando rostros famosos, pero el cielo está buscando corazones disponibles. Y Semaías, con su apariencia ordinaria y su presencia discreta, encaja perfectamente en el perfil de aquellos a quienes al Señor le gusta usar. No necesitaba ser conocido, necesitaba ser obediente. Y así fue, hasta el final. No para la gloria de los hombres, sino para la voluntad del Padre. Su historia nos desafía a revisar nuestros conceptos del éxito espiritual. Los que aparecen más no siempre hacen más. A veces, el que nadie ve es el que más sostiene la atmósfera. Porque lo invisible de Dios siempre será más poderoso que lo visible del hombre. Y Semaías nos enseñó esto sin fanfarrias, con tranquila autoridad y eterno impacto. Al final de todo, cuando los reyes envejecen y los imperios se convierten en ruinas, lo que queda es el recuerdo de las decisiones espirituales que cambiaron los destinos. La historia de Semaías nos demuestra que no es necesario ser grande a los ojos de los hombres para ser un gigante ante Dios. Su trayectoria silenciosa nos da una de las mayores revelaciones de la vida con Dios. La simple obediencia, en el momento adecuado, tiene el poder de detener las tragedias y activar las promesas. Mientras muchos buscaban señales espectaculares, Semaías entendió que escuchar la voz de Dios y responder con prontitud era el verdadero milagro. No cuestionó, no pospuso, no dio forma al mensaje. Hablaba solo cuando se suponía que debía hablar y guardaba silencio cuando el cielo así lo determinaba. Esta lealtad invisible tenía más autoridad que cualquier cargo humano. Era el reflejo de alguien que conocía el sonido de la voz del Padre. La fuerza de su misión no residía en la grandeza, sino en la precisión. Un solo no luches contra tus hermanos evitó una guerra civil. Un solo has abandonado al Señor trajo arrepentimiento y misericordia. Palabras puntuales, precisas, pronunciadas con temor y discernimiento. Esta es la marca de los verdaderos profetas, no necesitan muchas palabras, solo las correctas. Semaías no buscó la gloria, sino que dejó un legado. Nos enseña que, incluso sin aplausos, la obediencia sigue siendo la llave que abre los cielos. Que el simple hecho de decir sí a Dios, en medio de la rutina, puede cambiar el curso de una generación. Nos desafía a apreciar los momentos en que el cielo nos pide algo pequeño, porque, de hecho, un impacto eterno puede estar escondido allí. Esta es la lección final: Dios no necesita a muchos, ni a los famosos. Necesita creyentes. Y si estás dispuesto a obedecer incluso cuando nadie te está mirando, el cielo también puede usarte para silenciar guerras, restaurar alianzas y activar destinos. La grandeza del reino se esconde en los sencillos que obedecen. Como Semaías. La historia de Semaías es como un susurro de Dios a esta generación. Un recordatorio de que mientras el mundo busca voces atronadoras, el cielo sigue valorando los corazones obedientes. No era famoso, no era popular, pero estaba disponible. Y fue esta disponibilidad la que Dios usó para cambiar el destino de toda una nación. Semaías no solo silenció una guerra física, sino que silenció el caos espiritual con una palabra desde el trono. ¿Cuántas guerras en nuestras vidas podrían evitarse con simple obediencia? ¿Cuántos ciclos dolorosos se podrían terminar si solo escucháramos en el momento adecuado? Esta historia nos invita a volver al secreto, a apreciar las sencillas indicaciones de Dios y a comprender que no es necesario ser visto para ser usado. Lo invisible de hoy puede ser la estructura del movimiento de mañana. Que abraces el llamado a ser como Shemaya. Tal vez su misión no llegue con aplausos, ni con reconocimiento inmediato. Pero si eres fiel a la voz de Dios, tu vida tendrá un impacto que va más allá del tiempo. El reino necesita personas como tú, sensibles, disponibles y lo suficientemente valientes como para obedecer cuando nadie más tiene el coraje de escuchar. Si este mensaje te habló, no te lo guardes para ti.
Compártelo con alguien que necesite que se le recuerde que todavía hay un propósito en el silencio y que Dios todavía usa voces ocultas para detener las tragedias. Escribe en los comentarios: Señor, quiero obedecer como Chemayá. Esto activará algo poderoso en tu espíritu. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal y activa la campana de notificación para que no te pierdas nada de nuestro contenido espiritual. Aquí, cada historia lleva una revelación, cada palabra es una invitación a acercarse a Dios. Dale me gusta, comparte y comenta a continuación lo que este mensaje te dijo. Tu interacción ayuda a que esta palabra llegue a más vidas.